Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre y por su sangre preciosa ya nos salvó del pecado y de la condenación. Señor Dios nos salvó del mundo también. Así que nosotros vivimos en este mundo sufriendo y trabajando duro cada día, pero nosotros no somos del mundo, sino somos de Dios. Aquí estamos también como miembros del cuerpo del Señor, como familia de Dios. Así que Señor, muchas gracias por habernos puesto aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que nosotros podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Hoy aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, enséñenos y guíanos según tu voluntad y llénenos también de tu palabra, de todo tu corazón, para que nosotros podamos seguir adelante venciendo contra el mundo y contra el pecado. Señor, muchas gracias por guiarnos hasta aquí. Aquí estamos orando por la iglesia, por la obra del Señor, para que el Señor nos utilice según tu voluntad, según tu gran obra. Hoy queremos escuchar tu voz por medio de esta palabra y esta comunión. Señor, guía esta reunión. Solamente pedimos al Señor y dejamos todas esas cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 19 al 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21. Ya tenemos, dice así, 19, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hoy vamos a aprender sobre las aflicciones y sufrimientos de la vida. Y también queremos, ¿verdad?, sufrir como por lo bueno, según la voluntad de Dios. Queremos sufrir por el Evangelio, queremos sufrir por la iglesia, según la voluntad de Dios. Como dice aquí, ¿verdad? No sufrir por el pecado, por desobediencia, por las cosas del mundo. No queremos sufrir en esto. Entonces hoy vamos a pensar y meditar sobre este sufrimiento y aflicciones de la vida y del mundo. Deberíamos pasar, ¿verdad? Sí. Aquí dice, sufre molestias
padeciendo injustamente. Si la vida es molestia, la vida es sufrimiento, es cierto, pero mayoría, ¿verdad? No lo sabe por qué está sufriendo. Como dice, ¿verdad? Aquí dice injustamente, sin razón, como no lo entiende bien. A veces viene de repente una enfermedad y se choca, ¿verdad? Como un accidente, algo malo de la vida. Y también viene pobreza, una situación muy complicada. Y muchos sufren también por la familia, por los hijos, ¿verdad? Nunca ha pensado eso, pero viene y viene. Eso es la vida. Por eso uno dice, ¿verdad? Ah, sí, por la salvación viene. No, no es así. Hemos vivido antes de la salvación así y después de la salvación también estamos viviendo así en ese mundo, porque la vida es sufrir. Entonces, ¿por qué, verdad? Estamos sufriendo por el mundo o por la voluntad de Dios. Ya ahora tenemos una vida nueva. Ya ahora podemos entender todas las cosas, ¿verdad? Que sea bueno o sea malo. Porque ya ahora entendemos que ya Dios está vivo, Dios tiene todo control y también Dios nos guía y nos ayuda. Por eso, hermanos, siempre vamos a confiar en Dios que es bueno y es perfecto. Siempre vamos a buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el sentido de Dios. ¿Por qué Dios, verdad? Aunque ahorita no podemos entender bien, pero vamos a seguir confiando en Dios que es bueno, que quiere siempre bendecirnos. Eso es muy importante y también em, deberíamos esperar mucho tiempo para entenderlo. Tal vez, ¿verdad? Podría no saberlo hasta el día de su muerte, pero no importa, ¿verdad? No importa. Vamos a seguir confiando en Dios porque Dios es perfecto. Dios es justo y santo y bueno para con nosotros siempre. Por eso, mayoría, ¿verdad?, de las aflicciones y sufrimiento viene por el pecado. Vamos a estar de acuerdo en esto. ¿Por qué viene estos sufrimientos y aflicciones? Por el pecado, por desobediencia. A veces pasa, ¿verdad? Injustamente, viene injustamente. ¿Cómo injustamente? No podemos entender bien por qué. Pero siempre Dios tiene razón. Sí, hace días, hace años uno sembró, ¿verdad? Algo malo en su vida. Ahora está cosechando, ¿verdad? Según su como semilla que sembró hace años. Es la vida. Entonces, nadie puede quejarse contra Dios porque no lo entendemos muy bien siempre. No entendemos lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Contra Dios. Nadie sabe, pero Dios lo sabe. Uno se olvida, pero Dios siempre recuerda como ha hecho usted. Entonces, aquí, en ese mundo, sí, vamos a soportar y esperar siempre la respuesta de Dios. Aunque no podemos entender, ¿verdad?, de esta tristeza, de este dolor del corazón, pero hermanos, salvo, ¿verdad? Como nosotros somos salvos, vamos a llevar siempre en nuestro corazón este agradecimiento, primero de la salvación. Al Señor me salvó, Señor me perdonó. Y Señor quiere, ¿verdad? También
bendecirnos. Por eso, como dice aquí también, ¿verdad? 21, verso 21 dice, para esto, ¿para qué? Para sufrimiento, para aflicciones, para esto fuisteis llamados. La vida es sufrimiento y aflicciones, pero también para esto Dios nos llamó. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a recibir con mucho gusto, pero vamos a sufrir por lo bueno. ¿Me explico? Por la voluntad de Dios, por favor, no por desobediencia, no por como pecado, ¿no? Que aprovechará, ¿verdad? Este sufrimiento, estas aflicciones, nada. Entonces, Jesucristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. En este mundo Jesucristo sufrió tanto, padeció, ¿verdad? Tanto, y murió por nosotros. Y ahora Dios nos enseña esta vida de sufrimiento y padecimiento, como Jesucristo. Entonces, no tengas miedo al sufrimiento, por favor. No tenga miedo, ¿verdad? Al padecimiento. Más bien vamos a sufrir por lo bueno. ¿Me explico? Por ejemplo, por el Evangelio vamos a sufrir, por la iglesia vamos a sufrir. Es su bendición. Busquemos libro Job, capítulo 5. Libro Job, capítulo 5, verso 6. Libro Job, capítulo 5, verso 6, dice, verso 6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Sí, como aflicciones, ¿verdad? La aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿De dónde sale? ¿Verdad? Viene de Dios. Entonces nadie puede quejarse contra Dios. Así Dios nos permitió. Pero también por medio de estas aflicciones, por medio de esta molestia, al final, ¿verdad? Dios quiere bendecirles. Es cierto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios quiere bendecirnos. Mire, Job recibió, ¿verdad? Gran prueba, una prueba muy grande. No lo llamamos, ¿verdad? Como tentación, no. No era tentación, era prueba de Dios. Tentación viene por Satanás, con permiso de Dios también, ¿verdad? Entonces viene todas las cosas según la voluntad de Dios. Job perdió todas sus riquezas en un día y murió 10 hijos, ¿verdad? 7 varón, 3 mujeres. Ya murió en un día 10 hijos y perdió todas sus riquezas, ¿verdad? En el mismo día. Él era, ¿verdad? Un varón, ¿verdad? Grande, más grande que todos los orientales. ¿Qué quiere decir gran varón? Él tenía mucha riqueza. Era muy rico, pero perdió en un día. Toda su riqueza y perdió todos sus hijos.
tenía, ¿verdad? Muchísimos criados. Perdió todo. Mire, esto es también, ¿verdad? Una aflicción, gran dolor aquí entre nosotros. ¿Quién perdió en un día, verdad? En un día todos sus hijos, toda su familia, todas sus riquezas. Nunca pasa en ese mundo, pero así pasó, ¿verdad? A Job. Pero él, ¿verdad? No se quejaba, no se quejaba. Él recibió todas esas cosas como la voluntad de Dios. Gran tristeza, gran dolor, ¿sí o no? Gran aflicciones, es cierto, pero sí, también Dios quiso bendecirle a él. ¿Por qué? Dios lo sabía, que él estaba preparado para recibir esta prueba. Como esta prueba que recibió Job, ¿verdad? No pasa, ¿verdad? A cualquier persona, no. No es así. Prueba siempre viene según la voluntad de Dios, entendiendo que Él va a pasar. Así que Dios quiere bendecirnos. No tengamos miedo al sufrimiento. No tengan miedo al sufrimiento, a la tribulación, ¿verdad? ¿Por qué? Así que Dios quiere bendecirnos. Al final, Job así recibió doble, ¿verdad? Doble bendición. Dios está trabajando. Dios está, ¿verdad? Preparando algo siempre. Entonces, lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Sería esperar con paciencia, con mucha confianza en Dios. Aquí dice también como una vida general y normal, ¿verdad? Dice como las chispas se levantan para volar por el aire, ¿verdad? Cuando quemamos leñas, chispas sale, ¿verdad? Sube y vuela, como parece que está bailando y volando. Y subiendo un poco, se desaparece, ¿sí o no? Su chispa se desaparece, solamente ceniz, y vuela, y se desaparece. Mire, esto es la vida. Se quema un poco de tiempo, ¿verdad? Y brillante, tiene una luz, ¿verdad? Esas chispas, pero quemándose, ¿verdad? Como candelero. Quemándose, sale la luz y después de poco de tiempo se desaparece. Eso es la vida. La vida es sufrimiento, quemándose. Está hablando sobre la vida normal y general, ¿verdad? Sí, la vida es sufrimiento, tristeza y dolor. Así pasa. Pero nosotros, les pregunto, en medio de estas tribulaciones y tristeza y dolores, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos esperando? ¿Verdad? Eclesiastés, libro de Eclesiastés, ¿verdad? Capítulo 1, vamos a buscar después de Salmo, Proverbios y Eclesiastés están cerca. Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Leamos, junto vamos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eh, Hijo de David, ¿verdad? Salomón, rey de Judá, rey en Jerusalén, él como experimentó todo lo que quería. No lo detenió, ¿verdad? Lo que quería según lo que quiere, no lo detenía. Lo probó todo, en toda su vida, gran riqueza, ¿verdad? Gran poder, como
rey, entonces sí pudo. Después de hacer todas las cosas, después de probar todas las cosas, él dijo, vanidad de vanidades. 14, verso 14 aquí dice, leamos juntos, vamos. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de su espíritu. Él miró, ¿verdad? Sí, todas las obras que se hacen, los hombres viven, los hombres debajo del sol. Aquí dice, ¿verdad? Un punto muy importante, debajo del sol. ¿Qué quiere decir esto? La vida del mundo. Entonces, la vida del mundo es vanidad, de vanidades. Todo es vanidad. Y sufrimiento, ¿verdad? Aquí dice vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción del cuerpo. Vanidad y aflicción del espíritu. Se sufre, ¿verdad? Se preocupa mucho. Triste y gran dolor del corazón y de la vida. Es la vida. No es algo muy especial, hermanos. Nosotros aún vivimos en ese mundo. Entonces, debajo del sol. Así estamos sufriendo. Es normal. Pero la vida no termina con el sufrimiento solamente, sino también tenemos esperanza. O sea, después de la muerte. Debajo del sol, vanidades. Pero después de la muerte hay una esperanza verdadera. Entonces, hermanos, la Biblia así nos dice, sufrimos un poco de tiempo debajo del sol y esperando una esperanza verdadera después de la muerte. Esto es lo que quiere decirnos Dios. Salmos, busquemos Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90, verso 1. Salmos capítulo 90, verso 1 dice, les voy a leer hasta como verso 10, poco largo, pero vamos a poner atención. Verso 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu flor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nosotros nuestros yeros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Puede seguir leyendo, ¿verdad? En su casa. Em, Verso 10. Vamos a leer juntos de nuevo. Verso 10. Vamos. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Esto es la vida. Entonces, los salvos siempre vive contento. No, no es así. Me explico. Pasa igual. ¿Y lo que pasa? Pase lo que pase, dice, ¿verdad? Pase lo que pase y pasa. En medio de la vida de los salvos también. Entonces, no hace falta pensar, ¿verdad? Como algo muy extraño. ¿Qué pasó? Sí, a veces viene, ¿verdad? Como una disciplina de Dios, como un juicio de Dios en nuestra vida. También tiene valor, tiene sentido. Con todo, dice aquí, ¿verdad? Con todo. Uno vive 70, otro vive 80. Hoy en día vive más, o sea, 90. Excelente. Mucho vive hasta 100. ¿Sí? Pero aquí dice, ¿verdad? Con todo su fortaleza de vivir, su fortaleza de mantenerse debajo del sol es molestia y trabajo. Molestia y trabajo. Molestia y trabajo. Es normal. No lo piense, ¿verdad? Como algo muy malo, ¿no? Es normal. Y ahora nosotros como salvo y justo y renacido en Señor vamos a recibir con mucho gusto. Más bien con mucho gusto. Sí, Señor, aquí voy a recibirlo y esperarlo. Tu venida. En ese mundo no hay esperanza. En ese mundo no hay una felicidad verdadera. Con todo, dice, ¿verdad? Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo. Sudor, ¿verdad? Lástima. Esto es la vida. Y dice, pronto pasa y volamos. Así pasa pronto. Mire, este año ya estamos, ¿verdad? En octubre. Pasó muy rápido, ¿sí o no? Cada año pasa muy rápido. Esto es la vida. Un día nosotros vamos a presentarnos ante los ojos de Dios, saliendo del mundo, ¿verdad? Saliendo de como debajo del sol para arriba, nosotros vamos a presentar al Señor Dios. Así que, hermano, no ponga mucha atención en este mundo. Con todo, ¿verdad? Su fortaleza es molestia y trabajo, aflicciones y tristeza. Pero nosotros no somos del mundo, ¿verdad? No somos de una vida del mundo, no somos, sino somos de Dios. Por eso, aunque pasamos un tiempo difícil, pasamos y esperando la venida del Señor. Así que el pecado, ¿verdad? Entró en el mundo por un hombre. Adán, ¿verdad? Por el pecado, la muerte. Así que entró el pecado y entró la muerte. Y con estas cosas malas, ¿verdad? Llegó también aflicciones, tribulaciones, sufrimiento, la muerte. En medio del cuerpo, ¿verdad? En la vida del mundo. Entonces, sí, Dios nos permitió todas estas cosas, pero al final el Señor quiere darnos esperanza y la gloria del reino de Dios. Siempre vamos a pensar así, del cuerpo y el espíritu. Aquí estamos sufriendo, ¿verdad? Del cuerpo y del corazón, pero vamos a tener siempre ese gozo y paz en el espíritu.
Es importante. Vamos a poner siempre así nuestra esperanza, ¿verdad? Y como placer, ¿verdad? Y gozo en el reino de Dios. En ese mundo, no hay eso. Salmo 144, busquemos Salmo 144, capítulo 144, verso 3. Salmo 144, verso 3 dice, Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Entonces nosotros también no entendemos bien, ¿verdad? ¿Por qué Dios piensa de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Aquí dice, ¿verdad? Como la sombra que pasa, como una chispa que vuela y se apaga, ¿verdad? Y se va y se desaparece. Eso es la vida. ¿Por qué Dios piensa de mí? ¿Por qué piensa de mí, Dios? El Hijo del Hombre, para que lo estimes. Señor, ¿por qué me estime? ¿Por qué piense de mí? No lo entendemos muy bien, pero entendemos, ¿verdad? Un poco. Así, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. En ese mundo no hay vida eterna, vida temporal, ¿verdad? Pero Dios quiere darnos la vida eterna. Debajo del sol no hay felicidad, sufrimiento y dolor. No lo espere, hermanos. Debajo del sol no hay. Ya vamos a esperar una felicidad real, ¿verdad? Una bendición real allá arriba. Dios tiene mucha misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Así Dios formó a cada uno de nosotros según su imagen, imagen de Dios. Aquí madres y padres aman mucho, ¿verdad? A sus hijos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los hijos tienen mi imagen, ¿verdad? Imagen de madre, imagen de padre, es cierto. Así se conectado, muy pegado. Sí, carnalmente, ¿sí o no? Carnalmente. Pero Dios también nos formó, nos compartió su imagen, su vida. Por ejemplo, por eso Dios nos ve como sus hijos. Muchos perdidos, pero nosotros ya regresado, ¿verdad? Encontrado con Señor. Entonces Dios así nos ama tanto. No lo entendemos muy bien, pero sí entendemos un poquito, como corazón de madre y padre. El hombre que está en honra, dice, ¿verdad? Salmo 49, verso 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia que perece. El hombre que está en honra y no entiende, ¿verdad? No entiende ese valor de la vida, ese valor de la vida eterna, es semejante a la bestia. Bestia, un animal, ¿verdad? Que perece. Nosotros tenemos imagen de Dios. ¿Sí? Dios es el Espíritu, así que Dios nos compartió su Espíritu. Por eso los hombres son espiritual. Las bestias no son espiritual. Ellos tienen vida,
¿verdad? Su sentimiento, su decisión, su voluntad. Pero ellos no tienen espíritu. Solo hombres, solo hombres. Así que Dios nos compartió el espíritu. Jesucristo dio, ¿verdad? Quiere todos los hombres sean salvos. Esto es la voluntad de Dios. Quiere compartirnos su vida. Quiere llevarnos a su reino. Por eso, hermanos, vamos a sufrir un poco de tiempo debajo del sol. Mientras vivimos en ese mundo, vamos a pasar, ¿verdad? Aflicciones, trabajo y también tristeza. Vamos a pasar de cualquier modo que sea. ¿Me explico? Pase lo que pase, pero no vamos a perder esta esperanza del reino de Dios. No, no vamos a, ¿verdad?, dejar nuestra confianza en el reino de Dios. Por favor. Eso es lo que quiere darnos Dios. Más bien vamos a sufrir por lo bueno, por favor también. No por el pecado. Mucho está sufriendo y sufriendo, ¿verdad? Por desobediencia por el pecado. Por las cosas del mundo y de la carne, sufre. No es bendición. La vida es sufrir, es cierto. La vida es sufrimiento y dolor, es cierto. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero ya ahora tenemos una esperanza verdadera. Ya ahora tenemos más motivo, ¿sí o no? Sí, para como soportar y esperar más a Dios. Dios quiere bendecirnos. Vamos a buscar Isaías 57. Isaías 57, verso 16. Isaías 57, verso 16. Dice, porque no contenderé para siempre y ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. O sea, Dios no va, ¿verdad?, a enojarse para siempre. Dios sí tiene como justicia, ¿verdad? Y santísimo y altísimo Dios. Por eso Dios no puede permitir el pecado. Dios no puede permitir, ¿verdad?, la tiniebla. Por eso se enoja. Mucho celo también tiene. Así, Dios nos permitió también aflicciones y tribulaciones por las cosas malas. Pero también Dios nos da la esperanza y también, ¿verdad?, fe. Así que Dios nos ha dado el espíritu y alma como imagen de Dios. Padres aman mucho a sus hijos, pero este amor, ¿verdad?, falta. Imperfecto. Aquí en el mundo, ¿quién tiene un amor perfecto? Una madre, si tiene un amor perfecto con sus hijos. Aquí en el mundo no hay este amor perfecto. Siempre le falta algo, ¿sí o no? Le falta. Nos falta mucha cosa. Pero a Dios no le falta nada. 49, Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15, leamos. Sí, juntos vamos. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
Jehová dice, ¿verdad? Mujer, ¿cómo puede olvidar a sus hijos que salió de su vientre? ¿Cómo lo olvidarlo? Es difícil, ¿verdad? Pero algunas lo bota, sí o no, lo desampara. Pero Dios nunca dice, ¿verdad? Aquí dice, yo nunca me olvidaré de ti. Vamos a recordar esto. Aunque pasamos en este mundo, ¿verdad? Con mucha aflicción y sufrimiento, pero Dios está con nosotros como Padre espiritual, como quiere bendecir siempre a nosotros. Aunque pasamos este tiempo difícil, pero al final siempre Dios quiere bendecirnos. Vamos a confiar en esto. Está recibiendo disciplina de Dios por algo malo de su vida, pero también de igual manera Dios quiere bendecirle. ¿Sí o no? Vamos a soportar y vamos a esperar hasta que termine. Y me dé también la fortaleza nueva. Sí. Hoy aquí estamos por eso de nuevo esperando esta esperanza y fortaleza y consolación de Dios. Nosotros así tenemos la imagen de Dios. Aunque sufrimos en ese mundo, ¿verdad? Muchas veces por el pecado, por desobediencia, también tenemos la esperanza verdadera. Vamos a buscar Jeremías capítulo 29, después de Isaías, ¿verdad? Siguiente libro, Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías 29, verso 11, leamos junto, vamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jehová aquí está confesándonos, por ejemplo, Jehová está hablándonos, ¿verdad? Yo sé como mi pensamiento, Jehová dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de nosotros. ¿Qué piensa Jehová? Siempre con ira. No, no es así. Y dice, pensamiento de paz. Dios quiere darnos la paz. Dios quiere darnos, ¿verdad? Consolación y esperanza verdadera. Mire, esta paz no hay debajo del sol. No nos equivocamos eso. Uno busca en ese mundo una paz verdadera. No hay. Son temporal, son carnal, ¿verdad? Pero sí, Dios nos da una paz también espiritual, pero no es perfecta. Siempre se conecta con las situaciones, ¿verdad? Tropieza y falta. Siempre, con las cosas de la carne y con las cosas, por las cosas del mundo, cuesta, ¿verdad? Tener una paz perfecta. No hay en ese mundo. Pero sí, Dios quiere darnos esta paz perfecta y esperanza eterna. ¿Dónde? Debajo del sol no hay. No lo espere, hermanos. No hay. Entonces, vamos a esperar una esperanza verdadera, ¿verdad? En el reino de Dios. Así que Dios nos hizo poner nuestra esperanza en su reino. En ese mundo vamos a sufrir un poco, no tanto, hermano, no tanto. ¿Por qué sufre tanto? Tal vez, ¿verdad? Algunos sí sufren mucho, pero también Dios quiere bendecirle. Espere un poco. Hay que soportar, ¿verdad? Un poco. Por eso, lo que deberíamos hacer nosotros es esperar con confianza, no con cólera, ¿verdad? No con no, ¿cómo se llama?
mal agradecimiento, no con mal agradecimiento, no con cólera, no, no con enojo, ¿verdad? No, sino con corazón humilde y suave, con corazón manso, humilde, esperarlo. Esto es, sí, nuestra fe. La vida es sufrimiento y aflicciones. No tengan, hermanos, ¿verdad? Miedo a los sufrimientos. No tenga miedo. Por eso, Primera de Pedro capítulo 2, volvemos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Dices, pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2, verso 21. Para esto, ¿verdad? Para este sufrimiento también ya nosotros fuimos llamados. La vida es sufrimiento. Antes de la salvación, ¿cómo han vivido ustedes? ¿Sufriendo? ¿Sí o no? ¿Sufriendo? Más bien, como, con más sufrimiento, es cierto, del mundo, de la cosa de la carne y también con mucho pecado. Ha sufrido más, pero después de la salvación ya terminó sufrimiento. No es así. Vamos a sufrir debajo del sol, pero menos. Sí, es menos. Debería ser menos. Pero también hay sufrimiento. Y ahora vamos a sufrir, ¿verdad? Por lo bueno. Así que Dios nos ha llamado por eso. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Jesucristo, ¿verdad? Es buen ejemplo para nosotros. Él cómo ha vivido. Somos, ¿verdad? Hermanos, por ejemplo, hermanos de Jesucristo. Él caminó primero, nosotros vamos a seguir a Él, ¿verdad? Según sus pisadas, según sus pasos, según sus vías, ¿verdad? Que caminó Jesucristo. Somos también discípulos del Señor Jesucristo. Jesucristo es maestro de nosotros. Vamos a seguir a Él. Vamos a vivir como Él. Es una vida, ¿verdad? Exacta de los salvos. No vamos a tener miedo al sufrimiento. Aflicciones, viene, viene. Así que Dios nos, como quiere dar una verdad, la gloria. Sí, Dios nos llamó por la gloria, pero debajo del sol no hay gloria. Después, ¿verdad? De la muerte, después de este mundo, hay la gloria del reino de Dios. Aquí estamos esperando esta gloria. En ese mundo no hay. Vivimos, ¿verdad? Como, sí, un hombre muy débil, como en ese mundo, igual como otros hombres que sufren y sufren también de mucha manera, pero nosotros no somos iguales que ellos, no, somos diferentes. Así que tenemos la esperanza del reino de Dios. Jesucristo así caminó, ¿verdad? Capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Sí, leamos juntos, vamos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amado, ¿verdad? Aquí está hablando a los salvos, a los hermanos amados.
el apóstol Pedro envió así, ¿verdad? A la iglesia esta carta. No os sorprendáis, no os sorprendáis del fuego de prueba, dice. Aquí habla, ¿verdad? Como un fuego de prueba. Entonces, más gran tribulación, más gran aflicción. Así suena, ¿sí o no? Como fuego de prueba. Por eso, sí, en los días de la iglesia primitiva, así pasó muchos tiempos persecución, persecuciones contra los judíos salvos. Por eso muchos judíos, ¿verdad?, que han escuchado y recibido el Señor Jesucristo por medio de esta persecución, que como quería, ¿verdad? Los judíos también perseguían a los judíos salvos hasta matarlo, hasta matarlo. Entonces con mucho miedo se volvieron a los judaísmos y dejó, ¿verdad?, esta fe del Señor botado, regresaron. Muchos, por ejemplo. Entonces aquí habla sobre esta prueba como tribulación, aflicción del mundo. Hoy en día, mire, para nosotros no hay persecución, pero mucho, ¿verdad?, piensa que está sufriendo mucho, mucho, no tanto. No se preocupe, hermanos. Más bien tenga mucho ánimo. No tengamos miedo al sufrimiento. Cuando algo, ¿verdad?, pasa en su vida, piénselo así. El Señor quiere bendecirme por estas cosas. Hay que esperar y esperar. Pero por lo bueno. Haciendo lo bueno. Permaneciendo siempre en la iglesia. Y también dice, ¿verdad?, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que, hermano, nosotros debemos sufrir en este mundo, es cierto. Dios no quiere darnos, ¿verdad?, la gloria debajo del sol, sino después de la muerte. Es así. En ese mundo deberíamos sufrir, deberíamos sudar y trabajar, es cierto, en la obra de Dios, en la voluntad de Dios. Y después, Señor nos dará su gran gloria. Entonces, hermanos, vamos a sufrir por el Evangelio. Es bueno, es digno. Segunda de Timoteos, busquemos Segunda de Timoteos, capítulo 1. Verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Leamos junto, vamos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, dar testimonio de nuestro Señor, ¿verdad? ¿A quién? ¿Verdad? A los demás que no tiene predicación. Aquí está hablando de predicar. Mucho, ¿verdad? No puede hablar muchos. O sea, no puede sacarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Qué vergüenza de rechazo. Si me rechaza, ¿verdad? Qué vergüenza. Entonces con ese miedo no habla, callado. Así que mucho no quiere sufrir. Vamos a sufrir la vergüenza, a la vergüenza. Por el Evangelio. ¿Me explico? Por favor. Por el Evangelio. Vamos a sufrir. Entonces el que no quiere sufrir, no va a trabajar. Se huye.
se escapa. No es bendición, hermanos. Por ejemplo, ¿cómo está predicando ustedes? ¿Cómo está compartiendo el Evangelio? Vamos a sufrir por el Evangelio, hermanos. Vamos a sufrir por lo bueno, no por el pecado. Mucho está recibiendo disciplina de Dios, plaga, ¿verdad? Juicio de Dios. Vamos a sufrir por el Evangelio, es mejor. ¿Por qué no puede compartir el Evangelio? ¿Por qué no invita a las almas que está cerca de su vida, su familia, sus vecinos, sus conocidos? Aquí alguno tiene muchos amigos, tiene buena amistad, ¿verdad? De los amigos, pero nunca habla. ¿Qué tiene? ¿Por qué? Porque no quiere sufrir, no quiere vergonzarse. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Y también nosotros abandonamos muy rápido. Hablando una vez, ¿verdad? Me rechaza. Entonces, está bien, está bien. Yo no le hablo más. Está bien. No. Entonces, si un sentimiento, ¿verdad? De rechazo, un resentimiento, aunque tiene, ¿verdad? Esto, tiene que seguir hablando, ¿sí o no? Acercándose, visitándole, ¿sí o no? Esto también un sufrimiento, es cierto, pero mucho no quiere sufrir más. Hablando uno o dos veces nada más. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir más. No quiere trabajar más en esto. Rápidamente abandona, ¿verdad? Y también eso no sería como no quiere confiar, ¿verdad? En el poder de Dios. No es así. No quiere poner, ¿verdad? Su confianza en el poder de Dios. Sí, yo soy débil, ¿verdad? Muy tibio, por ejemplo. Pero Dios es poderoso. Vamos a confiar en Dios y vamos a seguir trabajando y sufriendo. Por eso aquí dice, ¿verdad? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Soy débil, pero Dios es poderoso, todopoderoso. El Evangelio tiene mucho poder, ¿sí o no? Así que vamos a confiar en Dios y en la palabra, aunque somos muy débiles, pero sí vamos a seguir adelante tratando de suplir y trabajar, ¿verdad? Suplir, ¿cómo suena? Trabajar, sudando. No tengan, hermanos, miedo al sufrimiento. No tengan, ¿verdad? Miedo a la vergüenza. No tengan. Sigan hablando, invitando. Semana pasada hubo seminario en Limón. Sí, hermanos de Limón invitaron, ¿verdad? Bastantes. Como 15 personas constantes que venían, llegaban. Hasta último día, casi 15 también. Son familia de ellos. Entonces, así, ¿verdad? Sale ese evangelio de uno a su familia. Siempre primero a su familia, a su familia. Es cierto. Un padre, madre, siendo salvo, no se preocupa por los hijos que no han sido salvos. A ellos van allá, ¿verdad? Ahí, por su camino. Yo por aquí, nada más. ¿Cómo? Puede estar así tranquilo, viendo. No podemos. Hay que orar, ¿verdad? Y llorar y pedir a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a sufrir, hermanos. ¿Sí o no? Vamos a sufrir. Esto es la voluntad de Dios.
Y esa vez yo también me sentí que como muchos hermanos estaban apoyando en la oración. Yo me sentí. Les agradezco mucho, hermanos, por la oración. Mire, este trabajo, ¿verdad? No es de nosotros. Por ejemplo, es trabajo de Dios. Nosotros no somos nada. Uno, ¿cómo puede salvar a otra persona? Es trabajo de Dios. Pero Dios trabaja por medio de nosotros. Sí, como nosotros, ¿verdad? Una manguera de la bendición. Viene de arriba, ¿verdad? A otra persona, entonces somos como un paso, como un mediador entre Dios y otra persona. Este fin de mes también habrá el seminario aquí en el local de la iglesia. Este seminario, ¿verdad? Es como último seminario aquí en local. Entonces, hermanos, vamos a orar primero, pensando, ¿verdad? Por la familia, pensando también por sus amigos, conocidos y amados. Ore por ellos. Y vamos a suplir. Vamos a invitar, ¿verdad? Café. Vamos a invitar la comida a ellos. Y regalando, ¿verdad? Un regalo para abrir el corazón de ellos. Si hay mucha manera, podría, ¿verdad? Uno nunca escucha y habla, ¿verdad? Solo él. Entonces no nos da tiempo para hablar y compartir. Entonces puede escribir como una carta con toda su humildad y corazón, escribirlo, una invitación. La palabra tiene mucho poder, entonces puede buscar una palabra que le daría, ¿verdad? A uno una intención, ¿verdad? Una necesidad de escuchar. Búsquelo, pídelo al Señor, compartir esta palabra, ¿verdad? Para abrir un poco de corazón de ellos. Vamos a sufrir por lo bueno, ¿verdad? Haciendo las cosas buenas. San Lucas 16, verso 9 dice, ganad amigo, dice, ¿verdad? Ganad amigo por medio de las riquezas injustas. Ganad amigos por medio de las cosas injustas, para que cuando éstas falten, os reciben, dice, ¿verdad? Os reciban en las moradas eternas. Me explico. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en los lugares, ¿verdad? En las moradas eternas. ¿Dónde es? En el reino de Dios. Entonces, uno no quiere suplir, uno no quiere gastar, ¿verdad? Para invitar las almas. Entonces, ¿cómo puede predicar? Sin sufrimiento, sin sacrificio, no podemos predicar. Esto es nuestro trabajo. Sin oración, uno cómo puede predicar. Nunca ha orado, pero quiere invitar. Nunca visita. ¿Cómo va a invitar? Nunca invita, ¿verdad? A la comida. Nunca invita al café. Entonces, ¿cómo puede invitarlo? Sí, mucho, ¿verdad? Trabajando cada día, sudando, ¿sí? Como de cualquier modo que sea, va a trabajar, ¿sí o no? Cansancio, mucho cansancio, pero con lo que sea, va a trabajar, ¿sí o no? Con la lluvia, va a trabajar, ¿sí o no? Para ganar dinero. Hay que trabajar, eso sí, hay que trabajar, pero como estamos trabajando en la obra de Dios.
nosotros fácilmente abandonamos, fácilmente. Por la lluvia, no voy, ¿verdad? Por calor no voy. Por cansancio no voy. Qué pereza, ¿verdad? No voy. No voy. ¿Cómo podemos predicar? Mucho no quiere sufrir, mucho no quiere sacrificar. Entonces, ¿cómo puede predicar? Vamos a sufrir, ¿verdad? Por el Evangelio, según el poder de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 4. Segunda de Pedro, capítulo 4. No, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si uno está, aquí dice, ¿verdad? Vituperado por el nombre de Cristo, uno está sufriendo por el nombre de Cristo como cristiano. Aquí dice, ¿verdad? Como cristiano, bienaventurados sois, bienaventurados. Entonces el que no quiere sufrir, no va a ganar nada. Así que este mundo, ¿verdad? Esta vida es sufrir, es cierto, sudar y trabajar. Pero un día Dios nos dará un descanso eterno, un reposo eterno. Una recompensa, ¿verdad? Una recompensa eterna, según sea nuestra obra. Entonces les pregunto, hermanos, esto es nuestra vida cristiana, sufrir, ¿verdad? Por el Evangelio, por el nombre de Cristo como cristianos. Esto es nuestra vida cristiana, cómo estamos sufriendo como cristianos, cómo estamos sufriendo, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Uno que no quiere vivir así, sufriendo, ¿verdad? Entonces no va a sufrir, por ejemplo. Uno que no vive como testigo del Evangelio, no va a sufrir. Va a vivir, ¿verdad? Tranquilo. Uno que no predica, no va a sufrir. ¿Me explico? No va a sufrir. Vive tranquilo, pero no va a pasar nada. Pero Dios nos llamó, así fuimos llamados por el sufrimiento, para que nosotros vamos a vivir según el camino del Señor. Mire, uno que tiene ese evangelio verdadero, ¿cómo puede estar callado sin hablar nada a su familia, a su como compañeros? ¿Cómo puede estar callado? Como no fuera, ¿verdad? Salvo. Como no es salvo. Nunca lo sabía, ¿verdad? Oh, usted es cristiano. Nunca me habla de Dios, nunca me habla, ¿verdad? De la palabra. Es cristiano. Ah, usted tiene el evangelio, ¿no lo sabía? Hasta que como se encuentre aquí, ¿verdad? En el local de la iglesia, ah, usted es cristiano. ¿No lo sabía? Qué vergüenza, ¿sí o no? Qué vergüenza.
¿Cómo no hablar así tanto tiempo? Trabajando tanto tiempo, viviendo, ¿verdad? Tanto tiempo en la casa, en la misma casa, nunca habla. Es cristiano, es salvo. Por eso siempre aquí en la Biblia habla sobre testimonio, testimonio. ¿Sí o no? Sin testimonio esta fe no vale. La fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzar, ¿verdad? Los antiguos. Buen testimonio. ¿Sí o no? Buen testimonio por ella, por la fe. Uno que tiene fe, entonces, sí o sí, tiene que llevar buen testimonio. No quiere ver, el que no quiere sufrir, entonces no va a tener testimonio. No puede llevar fruto tampoco. Sí, como un árbol, ¿verdad? De un campo, este árbol tiene que soportar el calor, ¿verdad? Y también mucho tiempo de viento y algo así, tiene que pasar tiempo para llevar un fruto, pasar años. Entonces, aquí en el mundo, así que, ¿verdad? Uno que no sufre no va a llevar fruto. Vamos a sufrir, hermanos. Primero vamos a recibir lo que pasa en mi vida, en nuestra vida. Y vamos a sufrir por lo bueno. Busquemos segunda de Timoteos, capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué quiere decir? Como todos los que quieren vivir piadosamente. Todos los que quieren vivir dignamente, ¿verdad? Dignamente. Dice, en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿verdad? Diablo así tropieza a los que quieren, ¿verdad? Vivir piadosamente. Porque los que quieren vivir piadosamente, su oración fuerte, es fuerte. Uno que vive, ¿verdad? Piadosamente, dignamente, según la voluntad de Dios, él va a trabajar fuerte. Entonces, Satanás, diablo, lo tropieza, lo intercede, ¿verdad? Para que no trabaje así tanto, peque, esté indigno, para que no trabaje así, ¿verdad? Por eso, esto es la obra de Satanás. Persecución, ¿verdad? Viene así, de Satanás. Y Hebreo capítulo 12, también verso 4 dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No habéis resistido hasta la sangre contra el pecado, combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir eso? También uno que quiere vivir piadosamente, limpiamente, para ser, ¿verdad? Un instrumento, utensilio limpio y preparado en la casa de Dios. Tiene mucho poder, ¿verdad? Así Dios le ayuda. Como lema de nuestra iglesia, Hebreo 12, como mismo capítulo habla, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá Señor. ¿Qué quiere decir eso?
Uno que está en el pecado, permanece en el pecado, no puede tener la comunión con Dios. Seguir la paz. Si está hablando a los salvos, seguir la paz con todos. Tener la paz con todo. ¿Qué quiere decir esto? No pecar. Estar limpio. Dice la santidad. ¿Qué quiere decir la santidad? Sin suciedad, ¿verdad? Sin pecado. Se llama santidad. Entonces uno se mancha y acepta, ¿verdad? Muchas cosas de la carne y del mundo en su vida. Sucio. ¿Cómo Dios puede utilizarlo? Dios siempre quiere limpiarnos. Así que Dios nos limpió, ¿verdad? Por la sangre. ¿Sí? Estamos limpios por la palabra de Jesucristo. Pero también debemos estar limpios y dignos. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, presentéis, os ruego, presentéis vuestro cuerpo, vuestro espíritu en sacrificio vivo, santo, santo, ¿verdad? Limpio, agradable a Dios. Dios quiere utilizar nuestra vida así. Entonces, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay que luchar, ¿verdad? Hay que combatir y también vencer contra el pecado, contra esta persecución del diablo. Sí, eso es un sufrimiento también. Vamos a sufrir. Uno que vive como quiera, ¿verdad? No va a sufrir. Pero vamos a luchar contra el pecado hasta la sangre, combatiendo, ¿verdad? Contra el pecado. Eso es también sufrimiento de los salvos. Vamos a sufrir. Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Sí, tenemos. Colosenses 1, 24. Leamos juntos, vamos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, vamos a sufrir por la iglesia. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, por la iglesia, por ustedes, dice, ¿verdad? Me gozo en lo que padezco por vosotros, por ustedes. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Sí, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo padeció de gran manera y sufrió tanto y murió, al final murió. Sí, entonces, ¿qué le falta, verdad, al Señor Jesucristo? Más aflicciones. No, Él cumplió todo, no le falta. Pero ya ahora Jesucristo está también trabajando, ¿verdad? En su iglesia, como la cabeza. Nosotros vamos a trabajar con Señor Jesucristo. Esto es como aflicción, ¿verdad? Lo que falta de las aflicciones de Cristo. Trabajar juntos aquí en la iglesia con cabeza. Sufrir con Señor Jesucristo. Trabajar, ¿verdad? Por la iglesia. Esto es como la obra digna de los salvos. La vida es sufrir, hermanos. ¿Sí o no? La vida es sufrir. Entonces, ¿por qué está sufriendo?
¿Por qué están tristes? ¿Por qué están cansados? ¿Verdad? Y agotado y desanimado. ¿Por qué? Trabajando tanto por el nombre del Señor o por el Evangelio. No tanto, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a sufrir por el Evangelio y también por la iglesia, que es el cuerpo del Señor, como lo que falta de las aflicciones de Cristo. Habrá el seminario, entonces hermano también, uno, ¿verdad? No viene. ¿Por qué? Porque no tiene invitado, dice. Eh, el seminario no es así. Vamos a trabajar juntos. Me explico. Vamos a trabajar juntos. Venga, por favor, todos orando por los invitados, trabajando juntos. Sí, esto es nuestro trabajo. Vamos a suplir juntos. Uno que no quiere llevar, ¿verdad?, su carga, entonces otro hermano o hermana, ¿verdad?, tiene que llevar más. ¿No es así? ¿Es así? Vamos a trabajar juntos siempre. Uno que se escapa, ¿verdad? Porque, ay, no, yo no quiero sudar ahí. Entonces se va. No es bueno. Vamos a trabajar juntos siempre. Donde no hay sufrimiento, no hay gloria. Sin cruz, ¿verdad? No hay gloria. Vamos a seguir adelante siempre. Vamos a recibir este sufrimiento. Seamos vituperados por el nombre de Cristo. Así son bienaventurados. Abraham, sí, una historia, ¿verdad? Muy impactante y edificante. Esta vida de Abraham. Todo su testimonio también. Abraham, confiando, ¿verdad?, en la palabra, en la promesa de Dios, él vivía siempre, en toda su vida, como peregrino y viajero, viviendo en la tienda. Siempre, siempre, en el desierto, por ejemplo, ¿verdad? En el desierto. Isaac y Jacob también vivían así con su padre Abraham. Eso es la vida de los pastores, ¿verdad? Llevando sus ganados, siempre buscando pastos y hierbas, ¿verdad? Buenas, y viaja. Ahí en el como desierto no hay agua potable, no hay que buscar agua, ¿verdad? Y traer agua. Ahí en la tienda no hay baño de agua, no hay, ni luz, ¿verdad? No hay nevera, ni labrador. Mucho trabajo, ¿sí o no? Mucho trabajo. Nunca, ¿verdad?, construyó Abraham su casa. Solamente vivía en la tienda. Armarlo y desarmarlo, siempre. Viajando. Él vivía así en toda su vida, viviendo en la tienda. En la tienda. ¿Qué quiere decir esto? Él vivió en toda su vida como peregrino y extranjero. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, verso 13 y 14. Hebreos capítulo 11, verso 13 y 14. Leamos, sí, juntos vamos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que era extranjero y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender
que buscan una patria, que buscan, ¿verdad?, su tierra natal, su país real, ¿verdad? Si nosotros vivimos en ese mundo, pero ese mundo no es real. Dios quiere darnos su reino. Por eso vamos a vivir en ese mundo como pasajero. Nosotros estamos viviendo como pasajero para llegar a dónde? Al reino de Dios. Esto es la vida de los salvos. ¿Sí? Ellos murieron, ¿verdad? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, ¿verdad? De lejos y murieron. Aún no ha recibido lo prometido. Lo prometido es como pacto, ¿verdad? Como promesa de Dios, que es también Jesucristo. Jesucristo va a venir, pero aún no llegó. Era una esperanza de ellos. Y murieron sin haber recibido, sin haber visto lo prometido, ¿verdad? Pero ellos murieron con confianza, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, ¿verdad? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, sobre este mundo. Entonces, nosotros vamos a vivir así. Vamos a dejar, ¿verdad?, las cosas del mundo, una esperanza del mundo. No importa, ¿verdad?, cómo estamos comiendo y bebiendo. Si queremos comer bien y beber bien, con una comida muy rica, cómodamente queremos vivir, ¿verdad? Fácilmente queremos vivir, pero no importa. La vida es sufrir. Sí, uno siempre está sufriendo, buscando su trabajo. De hecho, es beneficioso sufrir en el mundo, según la voluntad de Dios. No por el pecado, según, ¿verdad?, lo bueno, según la voluntad de Dios, por el Evangelio, por la iglesia. Esto es una oportunidad de los salvos. Hay un dicho en Corea, no sé, aquí también dice así: el sufrimiento en la juventud vale la pena incluso si tiene que buscarlo y como pagarlo. ¿Me explico? El sufrimiento en la juventud vale la pena buscarlo y pagarlo para sufrir. ¿Me explico? Tiene valor. Entonces, no solamente en la juventud. Aquí hay muchos jóvenes, cuando tienen su tiempo de juventud, sí, ¿verdad? Buscar el sufrimiento y pagarlo, ¿verdad? Nunca nadie va a pagar por el sufrimiento, pero así el sufrimiento tiene valor. ¿Me explico? Entonces, no tengamos miedo al sufrimiento. Es bueno, es bueno. Capítulo 11, Hebreo 11, verso 24 al 26. Leamos juntos, vamos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, le usó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón del mundo, no, en el galardón del reino de Dios. En ese mundo no hay recompensa, ¿verdad?, exacta. No hay gloria perfecta, sino en el reino de Dios, Dios nos
le compensará perfectamente. Como Moisés, ¿verdad? Era príncipe de Faraón. Él tenía como buena posición y ambiente. Él podía vivir cómodamente y fácilmente con mucha autoridad y riquezas y poder también, ¿verdad? Pero él lo abandonó y votó. Le usó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, como verdad, peregrino y extranjero. Así Moisés vivió en 40 años, ¿verdad? En el desierto, saliendo de la tierra, como Egipto, palacio, ¿verdad? De Faraón. Saliendo de allí, él vivió 40 años. Y después Dios lo utilizó también 40 años. Entonces, si él eligió así, ¿verdad? Escogió más sufrimiento para suplir con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hoy en día, ¿verdad? Es la iglesia. Suplir con el pueblo de Dios. Dejando, ¿verdad? Esta como a comunidad, dejando, ¿verdad? Esta vida fácil, o sea, como elegir, ¿verdad? Una vida más difícil, por ejemplo. ¿Por qué? Tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, hermano, aquí en la iglesia vamos a sufrir juntos por el Evangelio. Ya ahora, este fin de mes, tenemos el Evangelio como seminario. Vamos a orar juntos y vamos a predicar, ¿verdad? Juntos. Habrá así el galardón. Vamos a limpiar juntos sudando, sí. Y preparando, ¿verdad? La comida juntos, sí. Y también ofrenda es así. Uno ahorrando, ¿verdad? Su dinero, da su ofrenda. Esta ofrenda es como su trabajo, su sudor, ¿verdad? Si es como su sangre. Está incluido, ¿verdad? Todo su sufrimiento en su ofrenda. Entonces darlo a Dios es bueno. O sea, uno ahora así, ¿verdad? Su dinero para ofrendar. O sea, comiendo todo lo que quiere, comprando, ¿verdad? Todo lo que quiere, no se queda, no sobra. Así nosotros estamos sufriendo también de igual manera, abandonando las cosas del mundo. Por eso aquí dice, Moisés así dejó, ¿verdad? Los deleites del mundo, los deleites, ¿verdad? Placeres del mundo y de la carne, y eligió ese como padecimiento y sufrimiento con el pueblo de Dios. ¿Sí? Si tenemos tiempo libre también, pero si vamos a utilizarlo, ¿verdad? Este tiempo libre también con los hermanos en la comunión y también en la oración, buscando, ¿verdad? Una alma para predicar y compartir la palabra. Esto es también dejar, ¿verdad? Mis deleites del mundo, mi deleite de tiempo del mundo, de la carne, y buscando un sufrimiento, un trabajo de Dios. ¿Me explico? Vamos a trabajar así. Este tiempo también tiene su valor y recompensa. Estar siempre en la comunión, dejando, ¿verdad?, su tiempo libre. O sea, descansar en su casa, acostado, viendo tele, pero dejó. Vamos a dejar así, ¿verdad? Este tiempo libre de cada uno, llegando, participando en la comunión, en la reunión, buscando así el sufrimiento
tiene su valor. Entonces, hermanos, vamos a elegir así, ¿verdad? El sufrimiento por el Evangelio y por la iglesia. Ya, hoy hasta aquí, vamos a orar y terminemos. Padre Dios, Santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta vida nueva. Aquí estamos sufriendo en este mundo de muchas cosas, por muchas cosas, pero, Señor, queremos sufrir por la voluntad de Dios, queremos sufrir por el Evangelio por la iglesia. Señor, entonces haznos fiel y prudente según tu voluntad. Primero, haznos permanecer bien aquí en la iglesia para entender bien tu voluntad. Aquí estamos orando por el seminario que viene este fin de mes. Entonces, Señor, haznos entender bien cómo podemos acercarnos y predicar este evangelio, invitar al seminario. Aquí estamos orando por los hermanos que han escuchado este evangelio hace pocos días, semana pasada, allá en Limón, para que ellos puedan permanecer y crecer siempre aquí en la iglesia. Señor, muchas gracias por todos y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.